Con mucha alegría vamos a recibir, a propósito de este libro editado por Ediciones B del grupo Random House Mondadori, con prólogo de Diego Forlán y Marcelo Bielsa, el libro de Luis Eduardo Insaurralde y Jorge Señoranz, Maestro, el legado de Tavares. Nos acompaña uno de los coautores y a él le damos la bienvenida en este Escritores a Mano. Jorge Señoranz, buenas tardes, bienvenido. Gracias. Bueno, y el aplauso va también para ustedes, chiquilín. La chica no la veo que está. Ay, claro, es Gabriela, claro, si tiene luz propia. Claro. Bueno, ya están ensayando un obrón, estos compañeros de Teatro del Notariado, maravilloso. Estamos ansiosos porque se venga el estreno. Bueno, la primera pregunta, Jorge, es ¿por qué no está hoy Luis Eduardo? Está con un problema de salud. Probablemente va a tener que ser intervenido y por esa razón no nos puede acompañar. Bien, es una cuestión de su columna, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Complejo. Está, perfecto. Si no hubiese estado con nosotros también el Luis Eduardo. A mí me gustaría, Jorge, que nos contaras cuál fue el génesis de esto. ¿Por qué? Si fue idea de ustedes, si fue idea de la editorial. No, esto es una idea de Luis, que comenzó hace 4 años. Yo trabajo con él desde hace casi 25. ¿En dónde trabaja? En El Observador, los dos. Y me la planteó por distintas circunstancias, no había podido cristalizar. Una de ellas por el problema de salud de Tavares. Y hace 2 años atrás fue que decidimos poner el pie en el acelerador. Fue ahí que hablamos con Tania Tavares, la hija del maestro, una de las hijas de él, para justamente tratar de llevar adelante esta idea, que no es una biografía y que, como siempre digo, no es un libro de la pelotita ni de fútbol. Exacto. Acá en este libro van a encontrar aspectos culturales, sociales, de educación. Hay mucho que nos identifica como país, como ciudadanos de este país, y hay muchos valores que se transmiten por parte de este hombre que ha plantado una semilla que se podrá compartir o no desde el punto de vista futbolístico, porque en eso todos opinamos de manera distinta y todos lo vemos de forma distinta, pero que ha realizado una tarea que sin dudas los resultados están a la vista. O sea que se puede decir lo que no está mal, lo otro, ojo, que no es el típico libro que se edita a semanas del arranque del Mundial, aprovechando el viento favorable que todo lo que implique fútbol puede prometer en éxito de ventas. No porque... Por lo que me decís, porque claro, en realidad fue una idea que nació ya hace un rato, ¿no? Claro. Fíjense que nosotros comenzamos esta tarea hace 2 años. Recibimos el mismo trato profesional que absolutamente todos los periodistas deportivos que trabajan con la selección. Está bueno que cuentes eso, que el público no lo sabe. Y ese es un detalle que para nosotros tiene un valor bastante importante. ¿Por qué? Porque habla de una coherencia justamente del cuerpo técnico. No es que yo fui a comer asados con Tavares o fui a la casa o invadí la privacidad de Suárez ni de Cavani, no. Nosotros tuvimos que, como todos los periodistas de este país, a través del secretario de prensa de la AUF, anotarnos para tratar de entrevistar a los jugadores. Por eso se tardó el tiempo que se tardó, porque teníamos que esperar que los futbolistas vinieran para la fecha FIFA y ahí realizar las entrevistas. Y con Tavares, que tal vez es un detalle que le llame la atención, fue una sola reunión de 1 hora y cuarto en el complejo de la AUF. Pero claro, que el tema es que ustedes se preguntarán cómo hicimos un libro de casi 400 páginas reuniéndonos 1 hora con el hombre que tiene el libro y que es motivo del libro. El hecho es que nosotros ya traíamos un bagaje de 25 notas que nos permitió llegar a la entrevista con Tavares justamente a ir a determinados aspectos que eran los que nos interesaban. Ahora ya vamos a ingresar a algunos de los aspectos, no vamos a entrar a todos, pero para que tengan una idea, el libro aborda desde el proyecto en sí, el proyecto Tavares, ¿verdad?, que además llega de una manera bien peculiar a la órbita de la AUF y llega de alguna manera apadrinado
por alguien que desde la perspectiva, esta es una opinión que voy a dar yo, personal, no quiero involucrar a nadie, que desde la perspectiva de lo que el fútbol debe ser, significa el dirigente a no seguir, ¿verdad? Me refiero al expresidente de la AUF, Eugenio Figueredo, que de alguna manera, lejos de lo que creen muchos, yo creo que representa muy bien una vieja práctica dirigencial. Yo no estoy tan seguro que Figueredo sea la rarísima excepción que se nos coló entre nosotros, tan buenos, tan éticos y tan impolutos, ¿no? Yo no parto de esa idea, pero lo que estoy diciendo es una hipótesis nada más. En todo caso, lo que sí tengo claro, que esa forma de ver el fútbol es la forma que no le hace bien a lo que el fútbol genere en todos nosotros. Y que de alguna manera, a los hechos me remito, se da de bruces con la impronta, el viento ético que significa trabajo como los que proponen, no es el único en el mundo, por supuesto, el maestro Tavares. Y que va, nuestro invitado recién lo insinuaba, mucho más allá de lo que pasa dentro del campo de juego, ¿no? Y si se gusta o no te gusta cómo juega la selección, y si debería jugar tal de 5 o tal de 9, ¿no? Bueno, el 9 de la selección igual no se discute. Pero quiero decir, ¿verdad? Es otra mirada desde otro lugar, y que en lo que me es personal reivindica aquella famosa frase de Valdano. ¿Se acuerdan aquel crack del fútbol argentino, pero a la postre dirigente del Real Madrid? Ahora creo que está alejado del Real Madrid, ¿no? Y que él decía, el fútbol es, de las cosas menos importantes, la más importante. Pero nos decía, cuidado, de lo menos importante, ¿no? Y a mí eso siempre me pareció interesante para saber dónde colocar los temas del fútbol en nuestra vida cotidiana. Yo, que como ustedes bien saben, reivindico el fútbol como parte de nuestra identidad, aún así no me confundo. Es lo más importante dentro de lo menos importante, ¿no? Bueno, pero a mí me gustaría saber, por ejemplo, bueno, abordaron el proyecto, las juveniles, el manejo del grupo, la preparación de cada partido, la selección por dentro, el proyecto de la perspectiva institucional y los 158 nombres que formaron parte del legado de Tavares, casi 160 futbolistas, de alguna manera dándose bruces con esa idea que en un momento, ¿se acuerdan que se repitió tanto? Que cita siempre los mismos, el club de amigos de Tavares, y nada más alejado de la realidad, era cuestión de ver las citaciones partido a partido, ¿verdad? Pero en todo caso también tiene otra novedad, y es que cuenta con 2 prefacios, 2 prólogos, de 2 figuras cumbres del fútbol. Una, Diego Forlán, y otra, Marcelo Bielsa. ¿Esta que fue una gestión de la editorial o ustedes tuvieron que ver? No, fue nuestra. Contanos eso, por favor. Nosotros queríamos tener 2 visiones para prólogo. Una, evidentemente, tenía que ser un jugador que formara parte del proceso. En un momento pensamos en Lugano, porque había sido el capitán durante más tiempo y el capitán histórico de la selección. Pero después, evidentemente, repasando los nombres y analizando justamente la situación, llegamos a la conclusión que era Forlán, porque roza con el ideal del perfil de jugador al cual durante tanto tiempo hizo referencia el cuerpo técnico de la selección. No es que lo autoimpusieran ese perfil o que buscaran jugadores de esas características, pero rozaba justamente claro, con el ideal. Ayúdanos, vos que lo ves Sí. de adentro, a entender un poquito más. ¿Cuáles son las características de Diego Forlán que lo vuelven casi como el ideal de la lógica, si querés, filosófica y, por qué no, ideológica de este proyecto? Hay un sinfín de cosas. Desde el momento en que se sienta en una conferencia de prensa en Inglaterra siendo un chiquilín y da las respuestas en inglés, o llega a Japón y habla palabras en japonés, ya te está dando una pauta que es una cabeza distinta. Desde situaciones que nos contaba el propio Minguta, utilero de la selección, de que le pedía cuando previo al Mundial de Sudáfrica, si se podía quedar porque iba a patear al arco, y por ahí se pasaba 1 hora o 2 horas, y después a todos les llamaba la atención cómo se adaptó a la Jabulani, o cómo Claro, le pegaba. O sea, no fue producto de la casualidad, fue producto del trabajo. Entonces, por todo ese tipo de condimentos es que, evidentemente, Forlán llegó a donde llegó.
Forlán dice, justamente en ese prólogo, no se lo voy a leer todo, dice, el gran responsable de ese camino que recorrimos fue Tavares, porque cambió todo, nos dio nuevas herramientas, descomprimió una presión que perseguía a Uruguay desde hacía años, creó un grupo, inculcó valores y por si fuera poco, logró que jugáramos de igual a igual ante cualquier rival, ¿no? Esto, desde muy chico, agrega Forlán, me crié escuchando historias de mi abuelo y viendo a mi padre escribir las suyas. Recuerden que Forlán forma parte de una estirpe de campeones, como no sé si hay otra en el continente, seguramente no, ya que el abuelo, el padre y él mismo han sido campeones de América, ¿no? Es decir, a la pucha, ¿no? Bueno, en aquel entonces era un sueño para mí vestir la camiseta de la selección. Fue luego de muchos años de trabajo y gracias a mi familia, a todos los compañeros técnicos, preparadores, funcionarios y colaboradores con los que tuve la suerte de coincidir, que no solo logré jugar 13 años vistiendo la celeste, fueron 3 mundiales, ¿no? 2 bajo la dirección de Tavares, de manera casi ininterrumpida, sino también de triunfar por ella. Esto es lo que dice Diego Forlán. ¿Y cómo fue? ¿Vos lo llamaste? ¿Lo llamó Insaurralde? Sí, lo que pasa es que enseguida, evidentemente después de tantos años de trabajar en el ambiente ya tenés un conocimiento con los jugadores, ¿no? ¿Los periodistas suelen ser amigos de los jugadores? No. A ver, aclaremos. Pícara la pregunta. Sí, aclaremos. A ver. Yo por mi formación periodística, por haberme criado en determinadas redacciones de diario, me manejo, y Luis es de la misma estirpe, con profesionalismo. Nosotros entendemos que el periodista debe ocupar su rol y el futbolista el suyo. Hoy por hoy estamos invadidos de periodistas que son amigos o quieren ser amigos de los protagonistas. Y por ahí salen a comer asados o se juntan. Yo no voy por ese camino. Yo siempre digo lo mismo, yo no toco el bombo porque no me corresponde a mí tocar el bombo. Y les voy a contar una leve anécdota. Hace poco me tocó justo ir a dar una charla a una universidad acá, a estudiantes de periodismo. ¿A cuál? Creo que era la UM, que me invitaron. Y entonces yo le dije que yo había cubierto toda la Copa América de 2011, que Uruguay es campeón, y que cuando Uruguay levanta la copa yo ese momento no lo vi. Entonces, claro, quedaron todos sorprendidos. ¿Cómo que no viste cuando Uruguay levanta la copa? No, yo no lo vi. ¿Por qué no lo viste? Porque yo salí corriendo a la sala de prensa a transmitir el material. Para que llegue cuanto antes. Exactamente. Incluso después me pasó la situación de que yo no sé, el fotógrafo que fue conmigo, Martín Sarchari, si volvimos juntos al hotel o si volvimos separados. Porque sinceramente ni siquiera registrás perdés la noción. Sí, claro. Perdés la noción. Por eso entiendo lo que Hay contabas como del una profe especie Piñerúa. de borrachera del trabajo, ¿no? Por eso entiendo lo que contabas del profe Piñerúa. Cubrí algún evento junto con él y sé lo que es después que pasás de fase y tenés que andar cargando con la valija y buscando hotel, porque es muy complejo. ¿Para qué habremos pasado? Es muy complejo. Entonces, la cosa es que nos encontramos en el hotel y Martín me dice, vamos hasta el obelisco porque está lleno de uruguayos, quiero hacer una foto para el diario. Bueno, fuimos al obelisco, nos quedamos un rato, volvimos al hotel, encendimos la televisión y acá el estadio desbordaba. O sea, estaba todo el país en la calle esperando que viniera Uruguay con la Copa América. La traían en ese momento. Y recuerdo que lo miro a Martín, estábamos los dos acostados, uno en cada cama mirando la tele, y le digo, Martín, vamos a tomar un whisky. Claro. Aflojando nos merecemos, ¿no? La tensión, ¿no? Después de haber estado 20 días por toda Argentina recorriendo la Copa. Y en un momento me mira y me dice, ¿vos te das cuenta dónde estamos? Me dice, Uruguay es campeón de América, está todo el país festejando en la calle y nosotros dos acá, encerrados en una habitación de un hotel, mirando el festejo por la televisión. Casi como algo ajeno, ¿verdad? Sí, como que... Pero esa fotografía es el símbolo de lo que significa ser periodista también, claro. Claro, entonces voy a lo de la pregunta original, ¿no? Del inicio, que es justamente eso, ¿no? Nosotros interpretamos que cada uno debe ocupar su rol. Entendemos por la forma en que trabajamos en que no nos ha ido mal, respetando justamente
el lugar que ocupan los jugadores, dándoles su lugar y nosotros ocupando el nuestro. ¿Por qué? Porque vos me decías lo de Forlán. Yo no tengo el teléfono de Forlán. Yo no tengo el teléfono de Tavares, de Suárez ni de Cavani, aunque les parezca mentira. Sin embargo, yo sé que a Diego le pongo un mail y a los 2 días me responde. Porque me parece que hay un respeto... ¿Y así fue, por ejemplo? Sí, porque me Diego, parece estamos que hay... haciendo un libro, me gustaría que... Porque me parece que hay un respeto mutuo, generado evidentemente por el paso de los años y por una forma de trabajar que es la que yo avalo y trato de transmitir a las nuevas generaciones. Ya, voy a cambiar de tema, pero igual no quiero decir, antes de cambiar de tema, no quiero dejar pasar que yo advierto que cuando vos decís lo que estás diciendo, estás implícitamente señalando que no siempre, ni todos tus colegas, trabajan con iguales códigos, ¿no es cierto? Sí. Voy a lo que te decía hoy. Hay algunos que... He visto gente que sale un equipo campeón y se abraza con los jugadores. Yo no lo puedo creer. Claro. Pero bueno, cada uno hace su periodismo. Yo hago el que considero que es el correcto, el profesional, y es el que se realizó justamente para este libro, el que recibimos y el que dimos. Para que aquí nadie se sienta ofendido, siempre pongo como ejemplo cuando en el año 86, en la, para mi gusto, más maravillosa exposición de fútbol de carácter individual que jamás nunca en la historia hubo ni habrá, ya de paso exagero un poco porque eso no lo sabemos, que fue la de Diego Maradona llevando a su equipo a ser campeón de la selección, cuando hace el primer gol, que como ante los ingleses, que como muchos de ustedes recordarán fue con la mano, Macaya dice, gol no sé qué, y Macaya dice, sí, pero fue con la mano. Claro. Sí, pero fue con la mano. Y algunas personas como que le reprochaban. Pero mi rol no es estar contento o estar feliz, pero no sé decir que si fue con la mano, con la mano. Después la gente hace lo que quiere, pero mi obligación es decir, sí, pero fue con la mano, ¿verdad? Después vino aquella otra maravilla y bueno, nada, pero era simplemente para distinguir, ¿verdad? Son roles distintos, funciones distintas, que no son, si vos te pones a pensar, no son muy distintas a las que tiene que tener un cirujano, por ejemplo. ¿Y sí? ¿Verdad? El cirujano cuando está corazón abierto no tiene que estar pensando, no tiene que usar su emoción al servicio de, ay, si esta persona que no tiene hermanos, o que tiene hermanos, que es joven, o que es viejo. No, él ve un asunto que hay que solucionar. El bombero, otro ejemplo, ¿verdad? El bombero no puede estar, ay, será... No, pum, hay fuego, hay una manera técnica de abordarlo, tenemos que hacerlo para que el número de víctimas sea el mínimo posible, para que los daños materiales se vean reducidos, para que la propagación del fuego sea casi imposible, y para eso se necesita de atributos profesionales. Hay una pequeña diferencia, Alejandro, que es que en el fútbol se convive con emociones y con pasiones. Entonces, lo que lleva a confundir, decís vos. No lleva a confundir, porque a ver, a mí también me corre sangre. Yo en la final de la Copa América el gol me salió gritarlo, me salió de adentro, pero no me levanté a gritarlo. Grité gol desde mi lugar. ¿Me entendés? A lo que voy. Porque es justamente eso. ¿Y de qué cuadro sos vos? Pero déjame terminar porque te quiero... Mirá que está Ricardo acá. Central Español. Escuchá. Bellavista. A lo que te quería acotar es lo siguiente. Con esto de las emociones, ¿no? Porque me viene a la memoria un hecho que viví. Yo cubrí un solo mundial en mi carrera, que fue el de Brasil, el último. Y es un detalle que, por eso le decía que este no es un simple libro de fútbol, que Tavares les ha transmitido a sus jugadores. Él, previo al debut de Bentancur y Valverde en la selección, los encontró por el pasillo del complejo, porque una cosa que nos dijeron la inmensa mayoría de los jugadores es que no es habitual que te cite a su habitación a hablar, sino que se da de forma circunstancial. Ajá. Y los encontró y le dijo, quiero hablar con ustedes, le dijo. Entonces le dijo, miren, yo de fútbol no les voy a hablar nada, ya saben lo que tienen que hacer, ya lo ensayaron. Les quiero decir lo que se van a encontrar mañana.
cuando se suban al ómnibus de la selección y partan desde acá, desde el complejo, al Estadio Centenario. Y les dijo, no se emocionen. Si es necesario que se pongan los auriculares para escuchar música, lo pueden hacer. Si es necesario y no quieren mirar por la ventana, no miren por la ventana. Pero en el trayecto se van a encontrar con gente en silla de ruedas, con señoras con bastones, con niños en los brazos de los padres llorando, con un simple ciudadano con una banderita, que vaya a saber desde cuántos años hace que la tiene, para ver pasar una ráfaga que es el ómnibus. Nada más que eso va a haber. Y todo eso lo va a tocar. Eso fue lo que les habló antes de un partido importante en el cual Uruguay se jugaba puntos vitales. Y a mí me pasó, y por eso cuento lo de las emociones, que yo siempre digo, y está narrado acá, que desde hace mucho tiempo yo no veo en este país cantar el himno como se canta hoy en un partido de la selección. Antes se criticaba que masticaban chicle o se estaban moviendo. Y yo en ese mundial, a los futbolistas. Claro, sí. Y yo en ese mundial de Brasil, me acuerdo del partido con Inglaterra, volvía Suárez, había toda una carga emocional bastante importante. Uruguay tenía que ganar para seguir en carrera. Habíamos perdido con Costa Rica, claro. Sí, sí. Y salieron los equipos a la fiesta privada, como yo denomino al mundial, porque para mí es distinto a la Copa América es más folclórica, más nuestra. Y allá en un rincón había un puñadito de uruguayos, y cuando arranca el himno fue tremendo, la forma en que lo cantaron. Y yo desde allá arriba, en un palco, hablando mal y pronto, se me cayeron las medias. Entonces, ¿a qué voy? A lo de las emociones que les hablaba Tavares a estos chiquilines. Si a mí se me caen las medias allá arriba, sí, fíjate, no quiero imaginar lo que deben sentir esos 11 que están ahí, a punto de jugarse, seguir, defender la camiseta de tu país, defender a tu pueblo, jugándose un partido de estas características con Inglaterra, con toda la carga emocional que llevaba el partido, teniendo en cuenta todo lo que había vivido Suárez en Inglaterra. Fíjate un detalle, Gabriel Gutiérrez, que fue el primer psicólogo de la selección que trabajó con Tavares a partir del año 2006, empezó a inculcar a los juveniles esto de cantar el himno. Y en un momento, lo cuenta Fabián Coito en el libro, se encuentra previo a un partido con Fabián y le dice, Fabián, me parece que se nos fue la mano con lo del himno, porque los botijas están cantando el himno en el vestuario. O sea, entonces a lo que voy es hasta qué punto deben cargar los jugadores con todo este tipo de situaciones que muchas veces el común denominador de los jugadores, ¿no? de los ciudadanos, entre los que me incluyo, claro, no lo vemos. ¿Y por qué se reiteran los nombres a la hora de las citaciones? Que era un tema que vos deslizabas hoy al pasar. Sí. Por una razón de ser, porque este es un juego de roles. Tavares acá hace referencia a un programa que vio en National Geographic sobre el trabajo de las abejas y las hormigas, de cómo trabajan en comunidad, y al hecho de que a una hormiga que es obrera no se le va a ocurrir nunca sentarse en la silla de la que es la reina, porque interpreta su rol, porque tiene un rol que atender, y ese rol es en beneficio de todo el grupo. Uh-huh. Y en la selección también había roles, y los hay, que no se ven, pero que están ahí. Entonces, claro, cuando y que a veces incluso son distintos a los roles que ellos ocupan en sus respectivos clubes. Totalmente. Y que asumen aquí sin problema, ¿no? Mirá, fíjate, un detalle que le marcaba Scotti al intendente del complejo, a Pagani. El complejo, en el vestuario donde se cambiaban los jugadores, tenía un banco que en el centro del vestuario, entonces se cambiaban unos de este lado y los otros de este. Entonces había una conversación de este lado y una conversación de este. Claro. Y Scotti le dijo que había que sacar ese banco. En el centro no, espalda con espalda no. No, claro, que tenían que participar todos de la conversación. Y ese banco se sacó, justamente a sugerencia de un jugador. O sea,
Otro pequeño detalle del vestuario. A medida que voy acordando de las cosas les voy contando, porque son detalles que no conocemos y que nos narraron los protagonistas que se abrieron con nosotros para este libro. El vestuario que usan los jugadores de la selección mayor generalmente también es utilizado por la sub-20. En los lockers hay un cartelito el cual lleva el nombre del jugador. Por citar un ejemplo, número 9, Luis Suárez. Y llevaba una pequeña foto que era como si fuera una figurita, una foto de una figurita. Si el jugador no era citado, se cambiaba y se ponía el nombre de otro jugador. Con el paso del tiempo, el locker se fue modernizando y se pone una foto, una gigantografía un poco más grande justamente del jugador en cuestión. El vestuario queda así una semana. O sea, los jugadores juegan por la eliminatoria, se van, regresan a sus equipos y el vestuario queda tal cual una semana. ¿Por qué? Porque los jugadores de la sub-20 van a cambiarse ahí. Y empiezan a sentir lo que el propio Tavares dice, ese sentido de pertenencia por el lugar, claro, por la camiseta, por el jugador con el cual se identifican. Fíjate otra cosa a propósito de Suárez. Él generalmente nos contaban que es de regalar zapatos a los... Se lo deja a Minguta, el utilero, para que los regale. Entre futbolistas más jóvenes, ¿no? Claro. Habitualmente puede dejar 15, 16, depende. Pero tal vez, como contó acá Minguta, una vez dejó un par de zapatos. ¿Y a quién le damos los zapatos? Un par. Entonces Minguta va a consultar al técnico de las juveniles y ahí lo que se hace es premiar a aquel que tiene las mejores notas en el liceo. A ese le dan los zapatos. Que habitualmente dice Minguta que no los quieren usar. Porque dice, no, si los usó Suárez porque están tuneados, tienen el nombre. Dice, no, yo no los voy a usar. Pero usalo, dice, porque él te lo dio para que los usaras. Fíjate otra cosa. Evidentemente vivimos en un país con determinadas condiciones económicas. La ropa, como suele suceder en cualquier casa, donde hay 2 hijos o donde tenemos hermanos, queda el más grande para el más chico. Lo normal. Y en la selección pasa lo mismo. Los equipos deportivos quedan del más grande para el más chico. Y Minguta me contaba en la utilería misma del complejo que los chiquilines le preguntan, uy, este equipo lo usó Godín, ¿cómo es Godín? Igual que vos, le dicen. Es igual que vos. Entonces, todas estas cosas, todos estos pequeños detalles son los que se transmiten ahí adentro. Se transmiten y se derraman por lo que estás diciendo, ¿no? Claro, y por eso es que la semilla está bien plantada, está bien regada, y se llega y se llegó a esto, a cristalizar. Se viven incluso situaciones hasta sociales, como pasa en la calle, en cualquier lado. O sea, no vayan a pensar que el complejo de la AUF es la isla de la fantasía y no ocurren cosas como a cualquier ciudadano de este país. Le voy a dar un ejemplo. Me revelaba Tabar que cierto día un chiquilín de la selección sub-15 en un entrenamiento se pasó mirando al técnico, Alejandro Garay, lo miraba, en un determinado momento. Garay le dijo, ¿qué te pasa que me mirás permanentemente? Y el chiquilín le dijo, mi padre me amenazó con un arma. Y bueno, y ahí se montó todo un dispositivo en el complejo para, desde los psicólogos hasta el técnico que se fue con ese chiquilín, los propios entrenadores de la selección mayor, hasta tanto no asegurarse con la justicia con quién iba a pasar la noche ese chiquilín. Con esto voy a que se convive con realidades como pasan en todos lados. No es que aquello es la isla de la fantasía y a nivel de juveniles hay innumerables anécdotas ahí, desde un hecho insólito que puede llegar a sorprender, como que Gonzalo Barreto, un chico que jugó en las divisiones juveniles de Danubio, llegó a jugar en la Lazio, tenía problemas en el estudio. Entonces la mamá, desde 33, lo llamó a Fabián Codito y le dijo, mire, no se sorprenda si Gonzalo no va más a entrenar a la selección porque me está trayendo malas notas y yo quiero que estudie. Entonces lo llamaron al chiquilín a una reunión a ver qué era lo que le pasaba. Y Barreto le dijo, no, el tema es que a mí me gusta dormir, llego cansado y me duermo.
no me levanto para ir al liceo. Y el propio Tavares en la reunión le dijo, ¿vos querés que nosotros te llamemos para que no te duermas y vayas al liceo? O sea, el entrenador de la selección mayor se estaba ofreciendo para llamar a un chiquilín de la sub-15 maestro, para que no perdiera. Claro. Por eso con todas estas bueno, situaciones que les cuento es que... El futbolista, el exfutbolista y escritor, además integrante de la Fundación Celeste, Daniel Baldi, ha contado muchas veces, yo lo he entrevistado muchas veces y ha estado acá en Escritores a Mano también, cuando en el marco del Mundial de Sudáfrica antes recibe una llamada de Tavares. Hola Daniel, sí, soy Tavares. Anda, no sé qué, ¿no? Primera cosa, ¿no? No, soy Tavares. Y entonces fugazmente se le iluminó el corazón. Tavares dice, no, mire Daniel, yo sé que usted está escribiendo mucho y que le interesan mucho los libros y estoy viendo que acá hay pocos libros. No se anima a armar una biblioteca. Entonces Daniel me decía, no me citó a la selección, pero me citó para que la integre para armar una biblioteca. Claro. ¿No? Entonces, está loco, disculpe, ¿no? Pero un entrenador que tiene ya esa mirada, tenemos medio partido ganado, ¿o no? ¿Verdad? El tipo que dice, no, a pesar de que son las estrellas, a veces dice, no, y acá está faltando libro, ¿y a quién llamo? Bueno, a uno de los míos, porque además no llama a un maestro experto en literatura que llama a alguien del fútbol que se interesó por la literatura, que escribe, que le está bien, que está teniendo reconocimiento. No me da una mano para armar una biblioteca. Entonces él se puso en contacto con las editoriales, hicieron paquetes. Y allá cayeron los libros, a saber en qué está ese proyecto. No se olviden, chiquilines, que ustedes todos tienen dos papeles, uno con un número para el sorteo y otro en blanco para que puedan formular la pregunta a nuestro invitado. Y cuanto antes llegue la pregunta a Jorge, mucho mejor. Pero yo no quería que avancemos mucho más sin aludir al prólogo de Marcelo Bielsa. ¿También fue responsabilidad de ustedes? Sí, sí. Ahora me contás, pero miren lo que dice, miren lo que dice Bielsa. Lo tienen, entrenador de fútbol argentino, ¿verdad? Promotor casi lo que podríamos decir de una escuela de la dirección técnica, un hombre, bueno, como casi todo en el fútbol, ni hablar polémico, pero que en todo caso también es como un hombre de culto, en el buen sentido, ¿verdad? Desde la perspectiva de lo que significa ser entrenador. Y dice Marcelo Bielsa, en tiempos en los que es frecuente declinar posiciones, y abandonar ideales para luego eludir la traición como si no hubiera ocurrido, Tavares no se ha engañado a sí mismo ni a nadie a lo largo de su trayectoria deportiva. Basa su sabiduría en la prudencia, combinando la responsabilidad que le permite medir las consecuencias previsibles de sus actos con el criterio para decidir qué elegir y qué evitar. ¿Qué elegir y qué evitar? Es un hábil intérprete al identificar a quienes poseen las condiciones necesarias para que se cumpla lo planeado. Y esta referencia a no engañarse a sí mismo ni a nadie, a mí me recuerda, amigo Jorge, cuando regresando de Sudáfrica con toda la gente en la calle, ¿se acuerdan que la selección, el vuelo llega en la noche, casi la madrugada, y fue tan increíblemente lento el paso del ómnibus que se agolpó, que decidieron, plan B, irse a la concentración y recién a la mañana salir a la Rambla, sí, para recibir el abrazo de la gente, porque si no había posibilidad de, digamos, está bien, hubo alguien que pensó la gente no se puede quedar toda la noche esperando al ómnibus, ¿no? Porque yo recuerdo a la abuela de mi esposa, la bisabuela de Juan, que ayer mismo murió con 93 años, asturiana. Recuerdo que ella estaba en la Rambla con mis suegros esperando a la selección. Pero llegó un momento que ya no se podía, porque recién estaban a la altura pegadita al aeropuerto. Era una cosa de loco. Mucho frío hacía. Mucho frío además, mucho frío. Y cuando la otra, ¿se acuerdan? A la mañana la gente se agolpó en las calles. Y el ómnibus de la selección recibió el abrazo y el beso del público todo. Y en la escalinata del Palacio Legislativo
hacen uso de la palabra, Tabárez perfectamente pudo haber hecho hincapié en el logro, en lo obtenido, en lo conquistado. Y sin embargo deja, en ese momento no se confunde y nos deja la frase fuerza de este proceso. Lo importante es el camino, ¿no? A pesar de que la pucha había llegado a buen puerto, ¿no? Sí. Quizás para algún veterano que recuerda haber salido campeón del mundo, para todos nosotros somos generaciones medias similares, yo creo que soy yo un poquito más grande que vos, pero en todo caso la posibilidad de que Uruguay saliera cuarto en el campeonato del mundo, convengamos que estaba lejana, ¿no es cierto? Y él en ese momento, en el momento dulce, donde se hubiese esperado una especie de desborde entusiasta y hasta personalista, dice, a la multitud le dice, no, miren que lo importante siempre es el camino, ¿no? Bueno, a mí me alegra por otras razones que haya dicho eso, pero en todo caso me parece un gesto filosófico fundamental, que trasciende el fútbol, ¿no es cierto? Que va más allá de la cancha. Te voy a aportar otra anécdota de eso que ocurre justamente en ese tiempo. Cuando Uruguay vuelve de ese Mundial de Sudáfrica, la hija de Tabárez, Tania, que es periodista, gran amiga, fue al Palacio Legislativo a cubrir una nota. Entonces todo el mundo la felicitaba justamente por la campaña de Uruguay. Volvió a su casa y le dijo, papá, ya está, no sigas más, me felicitó todo el mundo, ya está. Entonces él le dijo, no, ahora comienza la verdadera tarea, porque él tenía que iniciar justamente el proceso de renovación de su selección. Y a esto que vos acotabas de los ejemplos, justamente con esto él tiene una charla mano a mano con Lugano, cuando Uruguay vuelve de Brasil 2014, Lugano, que se había lesionado y no pudo seguir jugando el Mundial, entendió que era el momento de dar el paso de retirarse de la selección. Lo llamó por teléfono, le dijo si lo podía ir a ver. Sí, venga por mi casa. Lo recibió y le dijo, mire maestro, lo estuve pensando, ha pasado mucho tiempo, yo llevo 9 años jugando en la selección y me parece que es el momento de retirarme. Y Tabárez le dijo justamente esto. Mirá, yo te voy a contar una cosa que nunca la conté. Cuando volvimos de Sudáfrica, mi hija me dijo, no sigas más, yo le contesté esto. Y lo miró a Lugano y le dijo, ¿vos qué querés? ¿Querés palmas? ¿Querés que te aplaudan? Llamá mañana a una conferencia de prensa, retirate y que te aplaudan. Ahora, si vos te recuperás, le dijo, por ahí vas a tener chance de seguir aportándome cosas desde otro lugar para la selección. Y si ustedes repasan, Lugano no se retiró de la selección, se alejó solo. Él me decía en la charla que mantuvimos para el libro que así, gráficamente me dijo, me mató. Cuando me dijo esa respuesta me mató, la convicción que tiene este hombre me mató. Pero yo no me pude retirar de la selección, porque me marcó lo que había sido justamente su proceder. Me sale el malo que tiene que habitar en todos nosotros y mucho más si tiene el trabajo que tengo yo. ¿Es posible entonces que apoyándome en esta baldosa en la que te quedaste tú de la vereda, no le haya gustado del todo al maestro la conferencia de prensa que dio Forlán anunciando que se retiraba de la selección? ¿Sabés que me parece que es distinto? Porque yo creo que ahí el que en definitiva... Concédame que la pregunta aplica, sí, ¿no? Sí, me la han hecho. Yo creo que el que le saca la mochila a Tabárez es Forlán, de forma inteligente. Porque se iba a comenzar a presionar para que citaran a Forlán. Al revés. Exacto. Al revés. Es la interpretación que yo hago. Me da la sensación de que Forlán fue el que le sacó la mochila al maestro en ese momento y no a la inversa. ¿Quién llamó a Bielsa para que escribieran este libro? El contacto fue a través del secretario de Bielsa. Justo coincidió que... Fue Luis el que lo llamó. Justo coincidió que... Debo revelar un secreto acá. Revele. Que yo fui por Guardiola y por Vicente del Bosque. Y no prosperó, incluso por Valdano. Y no prosperó porque queríamos miradas desde afuera, que nos aportaran cómo veían esto que, como nosotros estamos inmersos dentro del día a día, de pronto no percibimos cómo lo ven desde afuera. Por eso apelamos a una mirada internacional.
Y desde un primer momento se mostró receptivo al pedido. Sí, lo único que pidió fue que quería leer el material porque él quería saber de lo que iba a escribir. No quería payar, hablando mal y pronto, sino que quería tener claro... Típico. Sí, de lo que iba a escribir. Y después, bueno, nos sorprendió porque empezó él a llamarnos a nosotros. Pidió un lapso para analizarlo bien el texto e incluso después agregó una parte. Y lo que no teníamos claro y que nos desbordó fue ese tsunami de periodismo argentino que nos vino atrás, una ola avasallante. Porque Bielsa hace más de 25 años que no concede notas, que no habla con nadie, y para ellos fue algo tan sorprendente muy excepcional, como para nosotros que nos brindara su testimonio justamente para esta obra. Bien, bueno, alguien a propósito te pregunta si viene Bielsa a Peñarol. Viste que el presente siempre tira, ¿no? Y habría que preguntarle a los dirigentes de Peñarol, pero a propósito... Bueno, vos sos periodista, solo un detalle voy a narrar. Si hace unos pocos días el Cebolla Rodríguez se quejó de que no tenían canchas para entrenar, ¿se imaginan cuánto puede durar Bielsa acá? Con lo exigente que es, si no tiene la cancha, ¿no? Se toma el primer buque o el primer avión y se va a Rosario. ¿Qué te ha dicho una vez que leyó el libro? ¿Qué te ha dicho Tavares? Si es que te ha dicho algo, o si tienes alguna repercusión acerca de Tavares o el grupo de la selección en general. Mira, te voy a contar otra cosa que también es de la interna del libro. Generalmente vos cuando escribís un libro lo lees, lo relees, en mi caso lo imprimo y después lo leo porque leerlo en la computadora y después verlo en el papel te da otra perspectiva, ¿no? De reiteración de palabras, de conceptos. Se corrige más fácil el papel, ¿no? Para mí sí. Para mí, sí, pero debe ser por cuestiones de generación, ¿no? Sí, probablemente. Sí. Fíjate que yo le doy el libro incluso hasta a mi hija porque me va a dar una perspectiva de gente que no sabe de fútbol. Claro. Y que me pueda aportar y preguntarme cosas como, por ejemplo, que uno trabajando en esto es común que ponga. AUF. ¿Y qué es la AUF? Claro. Entonces una vez me dijeron, y me quedó para siempre, cuando di el paso de escribir un libro y no escribir generalmente para el diario, que vos sí ahí podés poner AUF y sabés que vas a un público determinado que entiende lo que es la AUF. Y me quedó que siempre me dijeron, cuando arranqué con esto en una editorial, vos tenés que tener en cuenta que un libro no lo va a leer solo el público de fútbol, lo puede leer cualquiera. Y le tenés que explicar a esa persona lo que es la AUF. Lo concreto es que en determinado momento nosotros nos manejamos la posibilidad de que el propio Tavares pudiera ver el material antes de ser publicado. Pero no para una corrección ni de estilos ni de lo que se había manifestado, porque lo dicho está por parte de los protagonistas, sino por aquello de que por ahí un jugador te puede decir en el 2006 no me citó y no era en el 2006, era en el 2008, entonces es un tema de... Para evitar ese... Exacto. Bueno, y él lo vio todo y curiosamente no hizo ninguna corrección, que fue algo que a mí me llamó poderosamente la atención, que no has hecho ni una sola corrección. Convengamos que el maestro no es justamente rico en expresión de elogio, ¿no? Hacia otro. Sí. Así que puede estar ahí resumida una... Sí, todo dicho. Está todo dicho. Considerate un gran elogiado, sí, ¿no? Sí, totalmente. ¿Verdad? Totalmente. ¿Lo tuteás o lo tratás? No, de usted. De usted incluso los propios jugadores dicen que lo tratan de usted. ¿Ninguno lo tutea? ¿No? Alguno por ahí le dice maestro, pero pero no sé en qué... Decime maestro o dígame. Puede ser, pero alguno, la quizá, inmensa mayoría dice que lo trata de usted. Estamos en el último tramo, bueno, y hay además algunas preguntas que necesariamente a propósito de la selección, aprovechando tu presencia quiero hacer. Primero, no te me escapas sin responderme, y al final, ¿de qué cuadro sos? ¿Yo? Hincha No, Bielsa. Yo soy el cuadro de mi barrio, de Danubio. Bien. No falla, ¿vieron? No, pero no lo puedo maltratar cuando yo acabo de decir que soy de Liverpool y de Claro. verdad. Así que, bien, el cuadro de tu barrio aplica bien. Me gustaría hablar con algún viejo vecino de ese barrio, a ver qué... No, pero para un poco, hablando en serio. A mí me parece que esto se entiende solo en Uruguay por la importancia que tienen desde muchas perspectivas Nacional y Peñarol, ¿no es cierto?
Porque en realidad en otros lugares, Argentina, y no es que los argentinos tengan menos pasión que nosotros, vinculada al fútbol, me imagino que en eso podemos coincidir. En general, la inmensa mayoría de los periodistas, incluso los más conocidos, los que podríamos llamar estrellas, dicen que son simpatizantes de tal o cual, ¿no? Sí. Pero claro, hay una canasta de 7, 8 opciones, o más, pero ponele 6, 7, que hace que la cosa quede un poquito más repartida, ¿no? Claro, mirá, eso facilita, me imagino. Mirá, ese libro que está ahí, que es el de que cuenta la historia del quinqueño por parte de Peñarol. Y así lo ganás vos, Ricardo. Les debo confesar que me costó muchísimo escribirlo. No desde el punto de vista profesional, me costó mucho dar el paso para escribirlo. Justamente por esto que decís vos. Pero es terrible en el porque acá tienden a encasillarte. Y yo dudé de escribir justamente sobre esta historia. Pero después llegué a la conclusión que yo les hablaba del inicio. ¿Por qué no hacer un trabajo profesional? ¿Por qué no demostrar que se puede hacer algo de manera profesional de un hecho que es histórico? Desde ya. Porque así como hay libros del quinqueño de... Pero a ver, pará, vos has escrito sobre, estoy usando la memoria, sobre el contador Damiani. Sí. ¿Quién puede dudar que no es una figura que merezca ser estudiada desde muchas perspectivas? Desde la perspectiva periodística, sin duda alguna, ¿no? Pero también recuerdo que escribiste sobre Juan Ramón Carrasco. Y JR está identificado con Nacional. ¿Y quién puede dudar que también por lo que significa, y sigue significando, ¿no? Volvió a la dirección técnica de un equipo uruguayo, es un tipo que es merecedor de análisis, ¿no es cierto? Sí. La cuestión es esa, ¿no? Y este libro justamente está contado de esa perspectiva. Desde la perspectiva profesional, sin caer en hinchismo, sin caer en cosas chabacanas, no. Incluso nos llamó la atención un detalle que todos los entrevistados siguieron esa misma línea. Ajá, claro. No hay una sola falta de respeto en ese sentido. Ese fue mérito de ustedes. Tal vez sí. Sí, porque enmarcan el estilo, enmarcan el clima, no tengas dudas. Ese es mérito de ustedes. Quiero hacerte además una pregunta a propósito de cosas del ahora y de cosas del más allá. ¿Es el natural sucesor del maestro Tavares Fabián Coito? ¿Existe tal...? Pero Se piensa que soy el presidente de la AUF. No, pero quiero conocer tu opinión, porque no. Hay algo que está claro, que esto que se hizo va a ser muy difícil que se pueda romper. Acá habitualmente se corre el riesgo de... Yo del fútbol uruguayo espero cualquier cosa. Sí, por eso te iba a decir eso. Acá habitualmente se corre el riesgo de la clase dirigencial, que puede ser capaz de cualquier cosa, sin ánimo de criticar, usted que fue dirigente, pero me da la sensación de que esto tiene raíces muy sólidas. Ajá. Y que vino para quedarse. Sí. El esquema. Y que evidentemente, sí, si vos me preguntás a mí, puede venir perfilado para ese lado, o para alguno de los colaboradores del propio Tavares. Otero. Sí, que ya ha salido a la cancha a dirigir. Sí, claro. Hay que ver. La eliminatoria la arrancamos jugando con Otero en la cancha, ¿no? Sí, Tavares estaba suspendido. Sí, Tavares y Suárez, ¿recuerdan? Y Cavani. Es increíble que Es increíble. Y ganó Uruguay. Es increíble. O sea que ahora yo vi los resúmenes de los partidos de la eliminatoria y yo recuerdo que estaba, obviamente, no en Bolivia, que fue el debut, que ganamos, nunca antes en la historia nos había ocurrido. De inmediato vi en el partido de Montevideo con Colombia. Colombia, que nos había dejado fuera del Mundial, nos dejó bien, nos ganó bien ese partido, ¿no? Sí, porque nos ganó bien, ¿no? Sí. Sin Suárez, sin Cavani, ¿no? Y bueno, el maestro en la tribuna, pero además, a los pocos minutos se lesiona... ¿Cómo es este muchacho que juega con los pantalones un poco bajos? Pelado Cáceres. Que era perdido, ¿no? Fundamental, ¿no? Se lesiona. Y me acuerdo que le dije a mi amigo, el que estaba viendo el partido, 0-0 lo firmo ya.
terminamos ganando 3-0, yo no sé si ustedes lo recuerdan. Era una cosa que, ¿te acordás? Sí, sí. No, contra Colombia, que te la toca, que te la pasea, te la llama. Bueno, mirá, muchachos, estamos sin los mejores y terminamos empatando. Bueno, vamos a ver si pichicamos punto afuera y terminamos ganando. Sí. Bueno, y la otra cosa que quiero que quiero que nos cuentes es cuál es la lista de los convocados. ¿Quiénes quedan afuera? Porque me imagino. Talugano queda afuera, está bien. Forlán también, además de eso. No, pero tenés no información desde ya. Bueno, si lo tenés, buenísimo que la compartas. Pero sí tenés el legítimo derecho a tener una especulación deportiva acerca de qué es lo que puede pasar, ¿no? Profesional, Sí, lo que tú decías. mira, más allá de afectos sí. o de gustos. Te voy a contar justamente una línea que es personal en ese sentido. Me la va a tirar la loca. No. En el diario desde hace 2 años se les ocurrió hacer una especie de los pronósticos, donde los periodistas ponen gana este, empate, gana el otro. Yo me negué a hacerlo. Y siempre digo lo mismo, ¿qué te pensás? ¿Que soy Ana Clara? Que adivino los resultados. Yo entiendo que en el fútbol hay una cantidad de imponderables, desde errores arbitrales o situaciones de juego, en las cuales no podés estar jugando a adivinar un resultado deportivo. Sí, está bien. Y acá me pasó lo mismo. Es una línea, ¿no? No quiere decir que yo mañana no pueda opinar sobre determinados aspectos. Me parece que en eso de los resultados no... Porque ¿sabes por qué? Porque periodísticamente llevo más la de perder que la de ganar. ¿Sabes por qué? Porque yo mañana pongo Nacional gana el clásico y después ¿sabes lo que te dicen? Este no sabe nada, mirá lo que... ¿Y qué gano? Totalmente de acuerdo. Igual yo no hablo del resultado de partidos, hablo de quienes quedarían afuera de la lista, que es otra cosa. Sí, de la lista de... No, porque eso responde a análisis previo, a propósito de qué futbolista puede aplicar más por esta razón, cuál es más polifuncional, cuál... quiere apretar. No, claro, sí, claro. No. Además puede ser que entendés el juego. Está claro que van más o menos por los mismos nombres, ¿no? Por los cuales la inmensa mayoría ha transitado, ¿no? Muchos dudan sobre Lodeiro. Puede ser. Digamos, para decirlo... A ver, hay situaciones que se deben analizar que son las siguientes y en las cuales, después de haber hecho este libro, aprendí y nos permitió visualizar un poquito más allá del partido, que era lo que yo te decía hoy. Claro. Que es saber determinadas cosas y que van incluso hasta más allá de los roles. Hay situaciones de gente que viene y aporta desde donde le toca, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, que lo escribí en una columna. ¿Qué pasa si vos pones una manzana podrida dentro del cajón? Y este hombre tiene el cajón sano. ¿Me entendés? Hay otros aspectos futbolísticos. Lodeiro, él generalmente busca muchos jugadores que le dan no una situación, sino 2 o 3. En este caso Lodeiro le puede jugar como un mediapunta o un doble 5. Acabo de citar el ejemplo frente a Colombia. Sí. Entra Lodeiro Sí. En ese partido y entra a ser un obrero del mediocampo, corriendo cuanta pelota había en las inmediaciones. Entonces por ahí convengamos que Lodeiro de pronto está en ventaja contra Gastón Ramírez. Ajá. Que no siente esa función que aprendió con el paso Lodeiro. Y hay que decir del maestro, que tantas veces le ha reprochado que no juega con 10, que el maestro a ambos se ha cansado de darle oportunidades para que se calcen la 10 y de verdad, muchas veces ingresando al partido entraron bien, pero de arranque no calzaron. Como siempre digo lo mismo, Mundial de Sudáfrica, recuerden quién era el 10 de Uruguay. Nacho González. Nacho González. Tavares va a jugar con un 10 a la selección y no anduvo. No es que no anduvo. Después no encontró más esa figura. ¿Verdad? Pero ha insistido cada tanto la retoma la idea, cada tanto insiste, ¿no? Lo que pasa es que es una especie en extinción, ¿no? En el mundo. Sí. Sobre todo en mercados donde la exigencia física lleva a otra cosa.
Real Madrid. ¿Cuál es el día del Real Madrid? Barcelona, Claro. ¿cuál es el día del Real Madrid? Claro. ¿Verdad? Desde hace un tiempo él juega con 2 volantes por adentro y 2 por afuera. Sí. Entonces tiene cabida la figura del 10 y depende también del partido y de las características del rival. Antes de despedirte y ya vamos a hacer el sorteo, yo les cuento que Jorge Señoranz ha hecho una investigación muy importante, muy necesaria, esta es mi opinión, que publicó hace, ¿qué? ¿3, 4 años atrás? Sí, aproximadamente sí. Por fin de siglo, la cara oculta del baby fútbol, ¿verdad? Y con el baby fútbol a mí me parece que es como una moneda perfecta que tiene dos caras muy distintas, pero que componen la misma moneda, ¿no? La pregunta es, ¿podríamos imaginarnos Uruguay con el vínculo fuerte que tiene con el fútbol sin el baby fútbol? Ahora sí, respuesta casi de telegrama. Y segunda cosa, ¿cuáles son las patologías que conviven en el baby fútbol que además tienen el inmenso lastre de afectar a los niños, que son los que se supone estamos mandatados para cuidar más que a nadie en la sociedad, ¿no? En una perversión que a veces es inexplicable, ¿no? Sí, sí. Yo la primera parte de la pregunta te la respondo con lo que me dijo el propio Tavares para ese libro. Él no imagina el futuro de las selecciones uruguayas sin el aporte de esos 60.000 niños que compiten en el baby fútbol. O sea que es fundamental. El tema es que evidentemente las leyes del mercado han ido cambiando. Y a mí hay una cosa que me sorprendió haciendo este libro, es saber que un niño de 10 años tenga representante. Entonces ahí ya a mí me empezó a chocar un poco esto. Qué sé yo, les nombro un ejemplo que les manifestaba Tavares en una nota con Blanca Rodríguez en Canal 10, donde le dice que en determinado momento un médico de la selección fue a visitar a un chiquilín de una selección sub-15 a la casa, que estaba enfermo, para ver cómo estaba, y entró y le llamó la atención que la casa del chiquilín era un santuario de fotos del chiquilín. Y allá perdía en un rinconcito la fotito de la hermana. Entonces él dice, vayan a explicarle a esos dos niños por qué esas diferencias. Y lo que yo encontré en todo esto es que se invierten los roles en la casa. La figura pasa a ser el niño en la casa. Y todo gira en torno a ese niño. A las necesidades. Claro, el propio Tavares me decía que muchas veces parece que no es el niño el que tiene representante, sino que parece que es la familia la que tiene representante. Y te voy a contar porque está en el libro de Tavares justamente esto. En determinado momento Fabián Coito escuchó a Diego Rossi, un ex jugador de Peñarol que la está jugando en Estados Unidos, que había hecho un gol en un partido con Plaza, creo que había sido el debut. Bueno, y el chiquilín habló, declaró en la radio. Al otro día se lo encontró en el complejo de la AUF y le dijo, mirá, Diego, te quería felicitar porque te escuché ayer, te felicito por el gol y me gustó mucho lo que dijiste, agradeciendo a tus compañeros, le dijo, que te ayudaron. Ahora hay una cosa que no me quedó clara. Dice, cuando te preguntaron por tu futuro, vos dijiste que tu futuro estaba en manos de tu representante. Y tu futuro no está en manos de tu representante. El futuro depende de vos. Que tu representante te pueda acercar cosas, sí. Ahora, el que lo resuelve sos vos. Y a propósito de esto, este tipo de cosas y de detalles no se dejan librados al azar en el complejo de la AUF. Hay una historia que cuenta el propio Tavares, que es un trabajo que realizaron con las psicólogas en la sala de conferencias, un poquito más chica que esta, están todas las sillas y las psicólogas pusieron un papelito y una lapicera en cada silla. Tavares llegó y le sorprendió, él nos manifiesta incluso que tenía dudas sobre trabajar con dos mujeres, el aspecto psicológico, pero uno se las había sugerido Tato López, porque venían de la selección de básquetbol. Y él dijo, bueno, pero en definitiva la mujer tiene ese instinto maternal que yo creo que en definitiva van a terminar imponiéndose. Entonces le preguntó en qué consistía la tarea. La tarea consistía en que cada chiquilín tenía que anotar en el papel cuál era su sueño en el fútbol. Pero no terminaba ahí. Tenían que hacer un avioncito y desde su lugar tirarlo arriba de esta mesa. El trabajo psicológico, supongo que debe ser así, era que solo se iban a abrir los papelitos que estuvieran en la mesa.
¿Qué lograban con esto? Que los que estaban allá se pararan si no lo invocaban, porque tenían real interés en que se supiera lo que ellos querían. Y se paraban cuantas veces era necesario para que cayera arriba de la mesa. Terminaron el trabajo, muy bien, nos vemos a la próxima clase. A la próxima clase volvieron y revelaron el resultado. 95% de los chiquilines, su sueño era irse a Europa. No jugar en Nacional o Peñarol, no jugar en la selección, irse a Europa. Entonces las psicólogas, en una pizarra, dibujaron una valija y dijeron, bueno, nos vamos a Europa. De un lado de la valija van a poner las cosas que van a llevar, no dinero porque lo van a tener, no autos porque se los van a dar el mejor y el que quieran, no la casa porque también se la va a dar el club. Y del otro lado van a poner las cosas que van a dejar. Y ahí arranca la problemática, porque ahí vas a dejar tus afectos, tu casa, tus amigos, el liceo, el asado, la salida, el cumpleaños 15 y a veces el idioma, que es una gran complejidad para aquellos que de pronto no lo dominan y van a jugar al fútbol italiano, alemán o inglés. Y con esto lo que se les quiere explicar es que no es que te dicen nos vamos a Europa y agarrás y salís. Que hay que poner en la balanza una cantidad de cosas que hacen al asunto. Claro, es muy fácil decirlo, hablarlo, hay que estar en los zapatos de cada familia, adentro de la casa de cada familia, donde se tienen necesidades y donde muchas de estas personas, que no digo que sean todas malas, pero que trabajan en ese entorno del fútbol, es donde más atacan, ¿no? En los lugares carenciados, en donde saben que hay chiquilines con determinadas carencias, en los cuales con un par de zapatos o una ladera o un surtido, los hacen de ellos, entre comillas, porque no es válido ningún documento en este sentido. Yo recuerdo, no sé si estaba Ricardo en la presidencia de Nacional, pero Hugo de León quería llevar adelante un trabajo muy bueno que arrancaba ahí abajo y que era justamente una especie de, por llamarlo de alguna manera, de chapa o de grifa de Nacional. Y era transmitirle justamente a las familias y a los propios chiquilines esto, de que el futuro iba a depender de ellos, que ellos jugaban en Nacional y que no era Nacional el que los iba a vender, ni era el representante, que se iban a vender ellos mismos por sus condiciones. Y que entendieran justamente esto, porque hoy es muy común, y lo hemos visto, la cantidad de casos de chiquilines que se terminan yendo o en rebeldía o con problemas o insultados por la hinchada porque les llenan la cabeza y se quieren ir y agarran la valija y se van. Es brutal, ya estamos en el final, ¿no? Pero es increíblemente claro, me queda ahora, cómo incluso a veces los periodistas, con todo derecho, obvio, le preguntan a un futbolista, ¿y qué sabes acerca de tu futuro? Y se vive como una muy buena respuesta que diga, no, yo estoy muy concentrado en mi equipo, mi futuro lo está manejando mi... Y yo les pido, hagan el ejercicio de olvidarse que es un futbolista. Piensen que es el sobrino de ustedes, el hijo de ustedes o el nieto de ustedes y que tiene como profesión la ingeniería, ¿no? ¿Y en qué estás, Alberto, con la ingeniería? A propósito del futuro. Y dice, no, yo no intervengo. Hay alguien que está resolviendo si me voy a una universidad en Colombia. O no le diríamos, no, pero ¿cómo? Vos sos ingeniero, tenés que resolver vos, qué va a hacer, qué vas a ganar, qué vas a perder, la valija, ¿no? Claro. No está mal irse, por supuesto, sí, pero ¿sabe? No, y acá, hasta el contrario, decimos que viene el muchacho con las cabezas bien colocadas, está entregado a su institución, y no se ve perturbado acerca de su futuro, con cosas que... No, ¿cómo que no se ve perturbado? Es el futuro del hombre, del individuo, del ser humano, y lo aceptamos así con pan, ¿no? Fíjate que lo de la valija incluso tiene otra pata de la mesa, que es la de la gente del interior, que no lo vive solo el que viene a jugar al fútbol, sino que lo vive el que se desarraiga y viene a estudiar, a recibirse de médico o de abogado. Y eso está explicado justamente en el proyecto, que es una cosa que el propio Tavares reconoce que lo tiene como deuda, que no lo pudo cristalizar. Él no quiere que los chiquilines del interior vengan acá a sufrir justamente ese desarraigo, claro, del cual le hablé de que dejan la mitad de la valija allá. Claro.
y que por distintas circunstancias después no puede cristalizar. A mí me decía hace 2 semanas atrás la mamá de Nández que el chiquilín llamó 2 veces a decirle al padre que lo fuera a buscar porque no se quería quedar, estando en las divisiones formativas de Peñarol. Claro. Y está en Maldonado. Y es de Punta del Este, te iba a decir, acá nomás. Claro, entonces ahí le dijeron, ¿vos tenés algún compañero de Artigas ahí donde te quedás? Sí, bueno, preguntale cuántas veces va a ver a la familia él. Claro. Vos estás a 2 horas. Claro. La cuestión es que Tavares lo que entiende es que para desarrollar esta tarea en el interior él quería que se formalizaran centros y que los chiquilines fueran ahí con técnicos del lugar, que se quedaran en su lugar, pero que evidentemente por las carencias económicas que tenemos acá no pudo cristalizar. Y el otro debe que tiene, y es enrabado con una de las historias que le conté al inicio, es la presencia de un asistente social incluido dentro del cuerpo técnico, porque él considera fundamental conocer justamente la realidad de todos los chiquilines que van ahí al complejo. No para meterse en su vida privada, pero sí para conocer si hay carencias, si comió bien, cómo duerme, si duerme en la camita con su hermana, si descansa bien. Porque claro, después es fácil exigir, pero hay que ver cómo llega ese chiquilín. El libro cuenta con el prólogo, ya lo dije, de Diego Forlán y Marcelo Bielsa, Maestro, el legado de Tavares. Sus autores, Luis Eduardo Insaurralde, y nuestro invitado, a quien agradecemos, Jorge Señoranz. Muchas gracias. Gracias.